Bueno, señores jueces, fiscales, Defensoría de la Mejor Niñez, Corte Interamericana. Le hago una consulta, mira, dice Job, ¿quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu inteligencia? Lo compara después cómo son con la conducta de los, de las otras criaturas de Dios, como los animales. Dice, muchos se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, sal y no vuelven a ellas. Nosotros mantenemos relaciones con nuestros papás, con nuestros abuelitos, los nietos también. Usted, señor juez, ha roto la relación de mi madre de 81 años con mi neta de 8 años que ahora tiene 10. ¿Quién echó libro del Amno Montés y quien soltó sus ataduras, al cual yo puse casa en la soledad y su morada en lugares estériles? Se burla la multitud de la ciudad y no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes en su pasto y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrarás los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza? ¿Confiarás tú en el búfalo por ser grande su fuerza? Una fuerza que puede ser bestial, irracional y en cualquier momento te puede atacar o matar. ¿Y le fiarás a hacer su labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y te junte en tu era? Ellos no tienen el sentido de dignidad de la vida, del valor de la vida humana. ¿Diste tu hermosura al pavo real o a las alas plumas del avestruz, al cual desampara en la tierra de sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida del pie que los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo? Se endurece para con sus hijos, como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privé Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego se levanta en lo alto y se burla del caballo y de su jinete. O sea, no tiene mayor conciencia de su descendencia, que le tiene que cuidar del trabajo invertido y simplemente se burla. Porque Dios la privó de sabiduría, inteligencia y discernimiento. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es el conocimiento, el discernimiento? Cuando la ley prohíbe, demanda, permite y esas habilidades parentales nos dice cómo tenemos que crear a nuestros hijos. Te digo algo, por ejemplo. Mira lo que dice. Recordando en la Declaración 830 sobre los derechos del niño, que la naturaleza universal de los derechos humanos, las Naciones Unidas proclaman la infancia tiene derecho a los cuidados asistenciales especiales, convencido de la cada familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural. Por lo tanto, si es un medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos los miembros, es un argumento para incluirlo dentro del artículo 5 de la Constitución como de derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Y por lo tanto el derecho a vivir en familia es un derecho natural que emana de la naturaleza humana y por lo tanto es válido para el recurso de protección que existe en la Constitución como un derecho implícito porque está en los tratados internacionales. Entonces, el derecho a vivir en familia como medio natural es un derecho esencial que emana de la naturaleza humana. Lo dice el derecho del niño, un tratado internacional que Chile lo firmó en 1980 el señor Patricio Aylwin, el presidente, que gobernó con una pistola en la cabeza porque el dictador lo amenazaba y sacaba el poder de la fuerza y él con valor se atrevía
en medio del estadio, a decir, no son solo los civiles ni los militares, sino en la familia chilena. Él fue uno de los hombres que, que le tocó vivir la transición, que nos sacó de un poder tirano a la democracia, pero no hemos quedado en una democracia falsa, llena de corrupción y sin expectativas de futuro, sin esperanza, sin crecimiento, en donde los jóvenes deambulan simplemente en buscar un placer, pero que no sabe, pero saben. ¿Qué es espurio? Es un medio natural. La conferencia del profesor Simpetri dice, entonces hay que argumentar. ¿Por qué? ¿Cuál es el derecho esencial? Los derechos esenciales que manda la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque, porque la Constitución vela para que sus derechos sean garantizados, protegidos y promovidos. A mí me han rechazado ese recurso. Nadie puede vivir solo. No es bueno que el hombre viva solo. Creó todo Dios bueno. El primer día todo lo que hizo fue bueno. En el segundo ciclo también. Al tercer ciclo todo era bueno. Después dijo, pero no habrá hombre que viva bueno. No es bueno. La primera vez que dice que Dios algo creó que no era bueno. No era porque Dios había hecho algo malo, sino que porque todavía no completaba su obra de la humanidad, de que nosotros viviéramos en sociedad. Y la sociedad, y el núcleo de la sociedad es la familia. Hay males que son provocados por el ser humano y hay males que son infringidos por la institución o por cualquier acto tirano o por cualquier persona. Y uno de ellos es vivir en condiciones antinaturales. Dejar un padre de familia que tiene una familia, dejarla sin familia, en condiciones de privatio, sin libertad, la libertad de vivir en familia. Porque yo no voy a formar otra familia y decir, me olvido de mi hija, la heredé a los 14 años. ¿Ella te reconocerá tu esfuerzo? No. ¿Por qué? Una hija se forma en el día a día, en el hablar, en el caminar juntos, en el permanecer juntos, no en el dar instrucciones y órdenes o discursos moralistas, sino en el apego, en el amor, en la ternura diaria. Convencido de que la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento del bienestar de todos los miembros y en particular de los niños debe recibir protección y asistencia necesaria para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la sociedad. O sea, si queremos personas que asuman sus responsabilidades dentro de la sociedad, tenemos que brindarle familias, eh, tienen que vivir en familia. En Chile hay 6.000 niños que viven o más en hogares del Sename o del Servicio Nacional de Protección. Lo que leí, puedo estar equivocado, no con un sentido de crítica, sino con el sentido de mi anhelo, de que ellos reciban mucho amor, cuidado y protección, sabiendo que todos somos como ciudadanos, somos responsables. Es que ellos también, porque yo no sé, y no quiero entrar como un crítico ni a hacer reproches, pero yo creo que todos deseamos vivir en familia y que vivan en lugares donde viven 20 personas. No sé si se será la comunión, esa comunión íntima que sea en familia, donde nadie se reprocha nada, donde podemos ser, donde no nos molestamos, donde alcanza para todos y en donde nuestros afectos más íntimos se van desarrollando. Me pregunto si es la forma también más eficiente, porque a lo mejor hay muchas personas que están dispuestas a acoger a otro y darle y abrir su casa y acoger a uno de ellos, pero con subsidios. A lo mejor no optándolo, pero sí acogerlos y hacerlo uno más de su casa con subsidios que ayuden a toda una familia. Y que se va a beneficiar a una familia con buena educación y que también ayuden a los que están integrantes, porque están generando un bien. Y están generando, yo no lo sé,
Es una idea. Pero por otro lado se ahorran las ineficiencias y también la mala fama que existe de lo difícil que es controlar todas las licitaciones y los niños que viven en estos hogares. Mira, ¿qué pasa con los niños? A los niños también hay que disciplinarlos. Y con lo difícil que es. A mí me castigaron por decir que yo había disciplinado a mi hija dándole comida con una correa, incluso manoseándole la vagina. Pero jamás me dijeron cómo tenía que disciplinarla, cómo tenía que formarla. La ley manda, prohíbe y permite, pero no dice cómo hay que hacer las cosas. Te digo algo, me acusaste de algo falso. Con una ley que para los violentos, los delincuentes, y no era nuestro caso. Es para los mentirosos. Mira lo que dice acá. Dice es reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. En el seno de la familia. ¿Cierto que sí? Entonces es una bendición tener una familia. Cada vez que tú intervienes en esa familia, hazlo con temor. Porque si no humillas. La familia tiene secretos, tiene forma de comportarse, una cultura, una dinámica, tiene historias, tiene dolores, tiene perdones, tiene expectativas, tiene miserias, tiene vergüenzas. Entonces es cuando tú intervengas una familia, tienes que hacerlo con el mayor de las delicadezas. No simplemente que el curador admita entrevista por separado a mi hija y mi hija, a pesar de que elige quererse con el papá, no la representa. Y no le hace caso. La toman como objeto de derecho, como incapaz, no como sujeto de derechos. Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados de la Carta de las Naciones Unidas y en particular un espíritu de paz y dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. Dime, ¿hay solidaridad? No he visto solidaridad, porque no he visto que alguien haya querido apoyar, nadie del Poder Judicial, a destrabar este tema, porque ha sido 1000 veces denunciados. No he visto solidaridad entre los hermanos, porque ellos, siendo yo cristiano, han negado. Mi hija necesita un papá. ¿Por qué les cuesta intervenir, hablar, persuadir a la madre que entregue y que permita que mientras tanto nosotros podamos vernos, escucharnos y no restringir las llamadas y acotarlas porque ni siquiera me lo permite? Hace 2 años, 7 meses, hace 8 meses yo vivía con ella. ¿Te acuerdas cuando Cristo se separó de su padre y le dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo habrá sufrido Cristo? Yo me pregunto cómo habrá sufrido el padre de haber sido distanciado de su hijo también. ¿Cómo, cómo Cristo se despojó de sí mismo y se encarnó en forma humana para vivir como nosotros, siendo Dios? Fue un siervo, un varón de dolores. Y Dios lo sujeto a padecimiento, a pesar de que no había cometido pecado. Pero sí vio el fruto de la aflicción del alma y participó en la santidad. Y para participar en la santidad, la Biblia dice que es necesaria la disciplina. No el golpe, la disciplina. Entrenarnos en doctrina, en amor, en práctica, en piedad. Porque no la tenemos en forma natural. Eso no lo hace la escuela, ni un juez, ni un carabinero, ni un policía, ni un abogado bueno para las camorras, ni un psicólogo que le enseña a autoestimarse. Te digo algo, nuestra autoestima no está basada en lo que valemos, ni en qué es lo que digan los otros, ni en qué es lo que logramos. Nuestra autoestima está basada en que somos amados por Dios, somos hijos de Dios y Él subió su vida por nosotros. En que su amor es incondicional. No somos mejores que nadie, hemos recibido un amor inmerecido. Es por gracia recibimos y por gracia damos. Entonces es un psicólogo que viene con ideales de fortalecer su autoestima en lo que bonita, lo coqueta que es. Te digo algo, es todo lo contrario.
o lo inteligente que puede hacer es todo lo contrario, a lo que un padre le puede enseñar a un hijo de acuerdo a nuestras creencias. Nuestras creencias, ¿sabes lo que dice? Van en contra de lo que tú puedes decirme. Como cuando tú me dijiste, oye, ¿por qué? ¿Qué le van a decir las compañeras porque no va al viaje? Yo dije, pero si tú no me has notificado, no se puede ir, va a haber problema en la Interpol, en el aeropuerto, no me has notificado. Yo le puedo pagar el viaje después. Me dijiste, pero ¿qué van a decir tus compañeras? ¿Te importa lo que dice el resto? Te digo algo, a nosotros no importa lo que dice Dios y agradar a Él. Mira lo que dice, vivimos en un mundo de vanidad. Cuando las niñas crecen, ahora mi hija está en un mundo donde todas crecen, en un mundo de vanidad, donde todas quieren ser las más lindas, las más bellas y las más capaces. ¿Qué dice Dios? Engañosa la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Dale el fruto a sus manos y alaben las puertas sus hechos. Se levanta a sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Esa mujer se ríe del porvenir porque tiene fe en Dios. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. No tiene temor de la niña porque su familia, toda su familia está vestida de ropas. Y te digo algo, alarga su mano para el pobre y extiende sus manos al menesteroso. Es una mujer virtuosa, no la exitosa, la independiente exitosa, sino que es la mujer generosa, que teme al Señor primeramente, y ama no solamente a los que son sus hijos, sino que tiene el corazón de la mujer estéril que ama ser madre de muchos. Es decir, no solamente madre de sus hijos, sino que ama a muchos, como sus hijos. ¿Quién tiene ese corazón? Bueno, Cristo lo tuvo, porque Él tuvo muchos hijos, y todos los que creen en Él son sus hijos. Y Él habitaba en familia, y Él hace habitar a aquellos hombres en familia. ¿Te digo algo? Mira, muchos dicen, pásalo bien, disfruta la vida. El libro de Proverbios son los consejos de un hijo y de un padre hacia un niño, hacia su hijo. Y le dice, y una madre le dice a su hijo, hijo mío, hijo de mi vientre, hijo de mis deseos, no de las mujeres tu fuerza, ni a tu camino lo que destruye a los reyes. No es de los reyes Orlemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Bébanse y olvídense su necesidad y de su miseria y no se acuerden más. Mira lo que le dice. Abre la boca por el mudo, por el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Del huérfano. Del que está en el Sename. Del que está en la lista 850 de espera. La que ha sido víctima de un fraude de la Fundación Pares y del TAM. La que por mentira, la que por un engaño, en una denuncia que se demostró que era falsa, con certificado falso, me quitaron a mi hija. La mentira está gobernando. ¿Por qué? Porque tenemos gobernadores que no son capaces de identificar entre la mentira y la verdad. La razón debiese ser una facultad que debiese discernir entre la mentira y la verdad, entre lo que se conforma a la verdad y se conforma a la mentira, con parámetros, con razonamientos lógicos. Te digo algo, mira. Me encanta el libro Proverbios, porque dice así, es una madre que exhorta a sus hijos. Porque en el colegio esto no te lo enseñan. Dice los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oír al sabio y aumentar el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová no es que le tengamos miedo, un terror hispánico, sino que en realidad, en nuestra reverencia a Él como ser creador omnipotente, como el creador de todo, y que nosotros somos criaturas y eres un creador.
no como un Dios castigador. Cuando cuando no nos hemos reconciliado con Dios, lo vemos como un Dios castigador, pero cuando hemos recibido su perdón, es nuestro Padre, donde el cual podemos ir diariamente a reconocerle nuestros pecados, nuestras debilidades, para que Él las vaya cambiando. Si el Poder Judicial hoy quisiera cambiar, me encantaría, dígame dónde voy, a qué oficina, y cuáles son los procedimientos. La insensatez desprecian la sabiduría. Mira, dísela más, oye hijo mío, se creó una familia, en el seno de una familia este niño. La instrucción de tu padre, y no esperes la dirección de tu madre, porque ahora no gracias serán a tu cabeza y cuyares de tu cuello, hijo mío. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeran ven con nosotros, pongamos asechanzas para amar la sangre, echamos sin motivo al inocente. Lo tragaremos vivos como el Seol y enteros como lo que caen a un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos de nuestras casas de despojos. Echa tu suerte con nosotros, tengamos todos una bolsa, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparte de tus veredas, porque tus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de la reunión y en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza y los burladores desearéis el burlar y los insensatos aborreceréis la ciencia? Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos, guardaréis dentro de mí. ¿Con qué amor amarás a esa madre o a ese padre? Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia eres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos, el escudo de los que caminan rectamente. Es el que guarda la verdad del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallará gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate, Jehová, en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia opinión. Reconócelo en todos tus caminos y enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Entonces si nosotros tenemos el deber de educar, el de educar, preferente de educar a nuestros hijos, ¿por qué nos quitan ese deber preferente? Yo me pregunto, si yo he presentado los argumentos con la verdad a los jueces, que son razonables, que mediante un argumento racional, lógico, sana crítica, se llega a la verdad, ¿ya? Y están de acuerdo a la ley y a la Constitución, ¿han ellos perdido la razón? ¿Cuál es la otra explicación? ¿Cuál es la otra explicación? Porque también, te digo, yo necesito que le rogaría a los hermanos que hablaran con Ivonne, la madre, porque ella incluso teniendo medidas de apremio no me han querido entregar a la hija. ¿Tú crees que mi hija yo la tironeé como tuvieron esas dos prostitutas que tironeaban a sus hijas? ¿Y la que más amaba se dio para que su hijo viviera? Te digo algo, yo nunca he ido a incumplir las medidas cautelares. Sería un necio, un padre agresivo. Saca tu cuenta. ¿Quién ha protegido a la niña? Porque si realmente fuera un impulsivo, yo iría a hacer escándalo, pero nunca incumplí una medida cautelar. A mí me han amenazado eso. Y una vez cuando me vieron en la cisterna, me trataron de pegar la madre. Entonces no fue así. Yo incluso me acerqué y me reporté frente a carabineros. Entonces aprende a discernir la verdad. Porque de verdad
quisiera compartir también. Dice así: Daniel, la locura de Nabucodonosor, dice Nabucodonosor, rey de todos los pueblos y naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales de los milagros del Dios Altísimo que ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno, y su señoría de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa de floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen las interpretaciones del sueño, y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos. Eran los hombres de ciencia, los expertos, les dije, los juristas, del sueño, pero no pudieron interpretar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que, ya que he entendido que en ti espíritu, que en ti que en tu espíritu de los dioses santos y que en ningún misterio se te esconde claramente la visión de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi casa. Me parecía ver en medio del árbol, ver en la de la tierra un árbol, cuya altura era grande, crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían las sombras las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. He aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol y cortar sus ramas, quitad del follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencian por decreto los vigilantes y por dicho los santos de resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él majo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú puedes, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecí se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo, y como se veía de todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y un santo que descendía al cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de las raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre el 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, de la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor, sobre el rey mi Señor. Que te echarán de entre los hombres, y de las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo la apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo será tu bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados rime con justicias, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será por eso una prolongación de tu tranquilidad.
Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando el palacio real de la Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para, para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Bueno, buscaba su propia gloria. Y buscar la propia gloria, no gloria. Por eso Dios te dice es que nosotros vivimos para buscar su propia gloria, nuestra plenitud. Mientras más satisfechos estamos de Dios, más glorificamos a Dios. John Piper, disculpe que le tome la frase. Aún estaba en la palabra de la boca del rey cuando vino. De hecho, hay un proverbio que dice que lo que antecede la caída del hombre es la soberbia. Aún estaba la palabra de la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado, y de entre los hombres te arrojarán, y de las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma honra se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay que detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fue restituido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que trajesen los vasos de oro de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, destruyendo, matando a todos los judíos que vivían ahí, para que viviesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo a la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y vivieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, diciendo y viviendo para sus propios deleites. Bebieron vino y alabaron a sus dioses, de oro y plata, y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre el candelero de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey repalideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se gritaron sus lomos, y sus rodillas daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir a los magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera lea esta escritura y me muestre su interpretación. Será vestido de púrpura y un collar de oro le llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus principios, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no se turbe tu pensamiento ni palezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de todos los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos, adivinos. Por cuanto fallado en el mayor espíritu, ciencia y entendimiento. Bueno, los mayores astrólogos, caldeos y adivinos, una de las cosas es que tratan de interpretar el futuro, como también lo hacen muchas veces hoy algunos científicos. El punto es, ¿cómo lo hacen? El Fondo Monetario Internacional nos insta a buscar nuevas formas de predecir las variables económicas, porque parece que todo lo exógeno pesa mucho más en la evolución de una economía, del crecimiento, del desempleo, de lo que comemos, de los precios.
de cómo se alimentan las familias, de las predicciones que tienen que ser siempre revisadas a la alta y a la baja. Y si sumamos las predicciones y todos los errores que se corrigen una vez tras años, vemos que las predicciones económicas normalmente fallan en un gran porcentaje de error. Y por lo tanto, los modelos son imperfectos. Mejor dicho, son muy imperfectos. Por lo tanto, em, em, no estamos más sujetos a variables externas como por ejemplo decisiones de gobernadores que cambian los tratados internacionales, desastres naturales que ocurren, virus que aparecen, revueltas sociales que existan en sí, o sequías, problemas políticos que producen grandes inmigraciones. No tiene que ver más con eso, ¿sí? Porque también entonces me pregunto cómo se disminuyen ese riesgo, cómo hay que disminuir los riesgos para que vivamos en un mundo más estable, más estable, más estable, en donde no hay que adivinar el porvenir, sino que planificarlo, organizarlo, con inteligencia, con estrategia, con planificación, de largo plazo, no con estas encuestas de cuarto plazo de 4 años que hacen un grupo que le gusta la fiesta, el circo y el carnaval. Dijo el rey, gritó en alta voz que hicieron venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey, los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer esta escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, sus príncipes estaban perplejos. La reina, las palabras del rey y sus príncipes, entró en la sala del banquete y le dijo un consejo para animarlo: vive para siempre, no te turbe tus pensamientos ni palezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló luz en él, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de todos los dioses, al que el rey de Nabucodonosor, tu padre o rey, constituyó jefe sobre los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu de ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, el que te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel de los hijos de la cautividad de Judá, de que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti del espíritu de los dioses santos, está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos, para que leyesen esta escritura, y me dijesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes darle interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro y llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor del reino. Entonces, Daniel, estimado Daniel, respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré tu escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, y todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba vida. En otras palabras, a quien quería él mataba, a quien quería él daba vida.
¿Qué dice Babin? Dice la vida, la conciencia, el sentimiento, la percepción, la comprensión y la razón, el deseo y la voluntad no se presentan al desmembramiento y al resarcimiento. No son mecanismos sino orgánicos en su naturaleza. Tenemos que tomarlas tal como se presentan y tenemos que respetarlas en su naturaleza misteriosa. Desmembrar la vida es matarla. Desmembrar las familias es matarla. ¿Te digo algo? En segundo lugar, el mundo en sus leyes y ordenanzas, dice David, y en su unidad y armonía, y en la organización de todas sus criaturas, exige un propósito que sería ridículo y explicar sobre la base del azar, que por lo tanto apunta a un ser omnisapiente y omnipotente, que con una mente infinita ha establecido este propósito, por su poder todopoderoso, omnipresente, trata de lograrlo. Este es el argumento teológico. A quien quería mataba, a quien quería daba vida, a quien quería daba una medida cautelar ilegal. Son las decisiones de la misma naturaleza. A quien quería mataba, a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Parece que cuando el hombre no vive por fe, en humildad a Dios, en gratitud, glorificándolo, nos ensoberbecemos. Porque no le estamos dando el honor que Él merece. Un Dios creador, bueno, bondadoso, que día a día derrama sus misericordias y nos sostiene en todas las cosas, seamos más o menos conscientes. Absolutizamos lo que es relativo, convertimos en dioses pequeños, lo que no son dioses, porque nuestras mentes son capturadas por ideales que no son el Dios verdadero. Absolutizamos lo que es relativo, por lo tanto nuestra visión de la realidad es irreal. El Dios real es omnipotente, es omnipresente, es concreto, se presentó y se hizo hombre en Cristo Jesús, es misericordioso, fiel y sumo sacerdote, semejante a los hombres, comprende nuestras miserias y perdona a todo aquel que sinceramente va a sus pies. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los asnos montesa fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone por sobre él al que le place. Después envió una ley para que simplemente se adorara al gobernador, al rey que estaba en ese momento. Daniel no lo cumplió. Así como Moisés tampoco temió la ira del rey faraón, Daniel siguió orando, implorando del cielo, porque para él su único Dios y su mayor autoridad era el Dios del cielo. Si nuestras autoridades van en contra de lo que dice la palabra de Dios, nosotros vamos a ir en contra, vamos a rebelarnos. Y te lo vamos a manifestar. Corte Suprema, Presidente de la República. Tú estás yendo contra las leyes naturales que emanan de los derechos esenciales de la naturaleza humana. Te lo puedo comprobar, incluso con lo que decía Humberto Maturana, la definición de autopoiesis, con lo que dice los derechos naturales, la genética, los humanistas. Entonces, y los tratados internacionales.
Si quieres negar la revelación de Dios en las criaturas, en el hombre, es tu decisión. Pero tú estás yendo contra la revelación con la máxima autoridad y estás negando la naturaleza humana, el artículo número 5. Y ninguna autoridad, ese es el límite de la autoridad, para que tú sepas. El juez puede tomarse todo el tiempo para resolver, pero nadie puede temer de que el juez pueda resolver lo que él quiera, porque el juez tiene que someterse a la ley. Y cuando el juez dice artículo 5, la soberanía reside esencialmente en la nación, su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de las elecciones periódicas y también por las autoridades de esta constitución establece. Ningún sector del pueblo o individuo alguno puede distribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Entonces, es el derecho, el medio natural para vivir, es la familia. Tú le estás quitando el derecho de vivir en familia a una niña, de ser educada, protegida por su padre, vivir libremente, tener una relación libre y segura. O sea, yo te pedí el recurso de amparo ahora por el artículo 21, porque usted solamente lo aplica para artículos para los que están presos. No has quitado la libertad de relación persona, la libertad de expresión, de comunicarse, libertad de vivir en una familia, que es un derecho esencial que emana de la naturaleza humana y que es un tratado internacional. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados en esta Constitución, así como los tratados internacionales ratificados que en Chile se encuentran vigentes. Miren lo que dice la ley. Todo acto en contravención de este artículo es nulo y originará las posibilidades de sanciones que esta ley señale. O sea, es nulo. Lo que pasa es que tú no has reconocido que es nulo. Yo te he enviado los recursos de protección, según lo que dice el señor Simpeterin, que ahora es de la que era de la Corte de Apelaciones, ahora de la Corte Suprema, está involucrado en el asunto de la niñez y le interesa el asunto de la niñez. Y habla sobre los implícitos de los niños, que son sujetos de derechos y no objetos de derechos o dementes, y a mi hija se la consideró una demente, porque no fue oída su voz. Y su derecho y su necesidad de estar su padre, necesidad, deseo, querer y anhelo. Y tú le tienes llorando en el colegio apenada, diciéndole que no se puede, porque la pasta loco. Eso lo inventaste. Amigos de la iglesia, ustedes pueden hablar con su madre y persuadirla, le pido por favor, rogándole, tal como la madre que recogía migajas en el piso para darle a su hija, me humillo ante Dios, pero le pido a ustedes, confiando en que en un mismo sentir puedan comprender que la madre está en pecado, porque es un deber, es un derecho de la niña, es un deber y un derecho de la niña criarse con el papá y estar en una relación directa y regular. El Estado ha pecado y sus actos son nulos y no lo ha querido reconocer. Entonces estamos frente a un poder tirano que aún no corrige, que ha sido exhortado, que ha sido explicado, que te puedo mostrar los certificados, que los certificados son falsos, ha salido en los medios de comunicación, no ha querido actuar de oficio. Se pasean por los tribunales. Esto en cualquier país donde hay Estado de Derecho no se permitiría. No se permitiría. Te pido por favor, hermano, de la Iglesia Presbiteriana de Chile, habla con la mamá para que ella persuadirla, para encaminar, para que ella reflexione y entregue libremente a la niña y no le genere ese dolor a su hija, porque está dañando a su propia hija. Cuando ella me abandonó, nos abandonó, me inculpó de muchas cosas, fui todas libres. Después vino a nuestro hogar y nos quitó el hogar, y con certificados falsos lo destruyó. Entonces tú por machista lo has hecho, pero si hubieses visto una mujer que sufre esto, hubieses actuado. Pero cuando es un hombre que sufre el abandono y sufre que lo despojen de su familia y de sus hijos, no te sorprende. Te digo algo, es un machismo, es una impiedad, es una omisión tremenda. Es un mal histórico, que hoy se tiene que tratar,
Porque es una realidad que miles de familias viven separadas y la corresponsabilidad requiere la cooperación de ambos padres. Cuando uno de ellos se niega, miente, tuerce la realidad con mentiras, se hace más complicado. Yo me tenía que someter a todo, 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 a todo. ¿Será justo que sigas extendiendo más y más el dolor? Sabiendo que vas a dar cuenta de todo lo que hiciste en tu cuerpo, en tu mente. A ti apelo a la conciencia, a tu espíritu, al que tú reconoces como Señor. Apelo a los jueces, a aquel también, a la juez, a la Constitución, a los tratados internacionales, para que con la verdad resuelvan en un proceso justo y racional. Y yo estoy dispuesto a decirme dónde vayan, qué tengo que hacer, con una actitud humilde y serena. Por favor, ayuda. Te pido ayuda, por favor. Porque yo no hago videos para gastar el tiempo, ni hacerme famoso en Twitter ni en YouTube. Lo hago porque realmente estoy buscando caminos, hace 3 años, legales e ilegales, para estar con mi hija. Con el corazón desgarrado, entiende, cuando hay una infidelidad, se rompe un matrimonio, hay mucho dolor. Cuando tú sacas a un hijo de una casa, es el mismo tanto dolor, porque son relaciones existenciales de la vida. De eso depende la vida, de con quién nos relacionamos, de nuestros amores, de nuestros afectos. ¿Cómo puedes jugar con eso? ¿Cómo puedes jugar con eso? ¿Cómo puedes tomártelo a la liviana? ¿Cómo puedes decir, pensar que somos simplemente carne, bestias, animales? Gracias. André Guzmán.